Bueno, hoy es un sábado más tranquilo que el anterior. No hay ningún video circulando ni bomba noticiosa de último momento. Hay sí un desconcierto importante en el oficialismo y sus variantes de alternativa federal, y hay una consolidación, parece ser que firme, de Fernández y Fernández, sin que eso implique dejar de hacerse preguntas o formular advertencias. La postulación del ex jefe de gabinete en cabeza de fórmula corrió hacia el centro, al espacio kirchnerista, por lo menos en términos electorales. Y eso virtualmente acaba las chances de cualquier otro segmento que, por fuera de los cambiemitas, pretendiese disputarle con éxito a la movida de Cristina. Si el peronismo y la izquierda filokirchnerista, digamos, ya tienen fórmula abarcadora, a lo que se sumaría, si se corrobora, una fórmula Kicillof-Magario o viceversa en la provincia, y el gorilaje se expresa sin dudas a través del gobierno, como harían el Schiaretti resuelto a refugiarse en su cordobesidad y las ficciones Pichetto-Urtubey para colar cuál discurso atractivo capaz de seducir a qué franjas que no estén ya alcanzadas por las opciones realmente existentes. También se queda sin ámbito Roberto Labaña, que con sus dilaciones interminables parece reencarnar la despedida de los chalchaleros. Cualquier alternativa que no sea testimonial, se sabe de largo, debe disponer de 3 requisitos que hacen al todo de las partes: proyecto, territorio y liderazgo. Lo que se llama el proyecto labañista surgió como operación mediática cuando el derrumbe o la caída de Macri obligó a que la alianza oficial midiera variaciones. Entonces no es un proyecto como tal, porque sobre llovido mojado, Labaña tiene que diferenciarse del gobierno con unas alusiones productivistas alejadas de mentar al ajuste como salida exclusiva. Desde un sitio peronista que incluye al kirchnerismo o viceversa, la candidatura de Alberto Fernández ya ocupó el lugar que el exministro de Kirchner dice pretender. Territorio Labaña no tiene ni de cerca, y de ser por liderazgo, solamente opera la PlayStation que le otorgan por descarte algunos radicales díscolos que exhiben en modo lastimoso su inutilidad para haber trazado una edificación propia. Ergo, Alternativa Federal culmina con una patética convocatoria a que se sumen Daniel Scioli y Marcelo Tinelli. El tema de fondo, en nuestra opinión, por supuesto, es que ninguno de quienes orbitan en ese no lugar tiene vocación de poder. El dúo, en un sentido antidinámico, de Macri y Peña, mientras tanto, continúa emperrado en la creencia de que hacer política se remite a esperar el paulatino retorno de los sectores medios desencantados, una vez que la cotización del dólar no vuelva a escaparse. No han tejido nada de nada en política, y ya no tripulan ni a los radicales. Es decir, no tienen retorno de su táctica. Subir a Heidi a la fórmula, que fue lo meneado nuevamente en estas horas desde Clarín y compañía, enfrenta, entre otras, la tremenda dificultad de con quién competirían en la provincia de Buenos Aires. Y si de última tuviera que ser eso, quedaría un presidente patorrengo como remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué además Heidi estaría dispuesta a la probabilidad de incinerarse con toda su carrera política por delante?
solo si Macri se lo pide, dicen cerca de ella. Y respecto de Unidad Ciudadana, y subrayémoslo, si es estrictamente por su camino a las elecciones, porque gobernar, no ganar, gobernar requerirá de una alianza sectorial muchísimo más amplia que nombres de candidatos. Incógnita prioritaria es la decisión de Sergio Massa. Hace ya rato se dijo aquí que a la unidad había que nominarla en forma directa y que eso quería decir hablar de Massa, porque los demás, según queda demostrado, juegan otro partido. Nadie tiene data de lo que hará Massa y nadie es nadie hasta el momento de que se escribieron estas líneas y que estoy diciendo esto. Pero todo indicaría, por favor, el potencial, su inclinación a negociar con Fernández y Fernández antes que pegarse a unas variables macristas que no cierran por ningún lado. A Massa se le acaba el tiempo y si acaso resolviera ir por afuera, no parece caberle otro destino que quedar atrapado en una composición antigrieta que, de vuelta, la candidatura de Alberto Fernández ya comenzó a saldar. El aparato de propaganda del régimen, para usar la palabra que le endilgaban al kirchnerismo y que hoy le cabe al gobierno, mucho mejor, trató de disimular su estupefacción con Cristina en tribunales. Lo único que importó fue eso, la foto, la imagen. La honestidad y fundamentos republicanos sigo debiéndotelos desde un gobierno cambiamita que aprieta la justicia como no se registra en tiempos democráticos, incluso hasta el punto de arriesgarse a que causas como la de las fotocopias se le vayan de las manos. Vamos a detenernos unas líneas en este tema para decir que bastaría entre una lista fatigosa citar las impactantes estrujadas sobre los fiscales Juan Pedro Soni y Gabriela Boquín para apartarlos de investigar el acuerdo del Estado de Macri con la familia del mismo nombre por la deuda del grupo en el caso del Curreo argentino. Hay novedades hoy con este tema que después comento. El juicio a la empresa ya estaba ganado, a la empresa de Macri, ya estaba ganado por el fisco, pero el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, resolvió no pagarle. Otro chiche que no indignó nunca a los colegas independientes. Si el modo en que se condujo la Corte en el expediente denominado Vialidad es simplemente deplorable, ¿qué adjetivo le cabe entonces a la actuación de fiscales y jueces que, respaldados en una protección y estímulo de prensa atroces, han inventado causas, han hecho un desastre en las etapas instructivas, extorsionaron a empresarios, se pavonearon con prisiones preventivas sin siquiera proceder a indagatoria, guionaron a falsos testigos? No es que una cosa quite la otra. Sí resulta abominable que lo primero despierte indignación, la Corte, su reculada, y lo segundo, esta payasada de juicio sea mostrado como el accionar impoluto de una justicia neutral. Hay una nota imperdible de la abogada Graciana Peñafort en el sitio En Orsay. Con alta capacidad de síntesis, resume historia, elementos probatorios y moraleja de ese expediente, que ella sabe atañe a supuestas maniobras de corrupción en el manejo de la obra pública durante el gobierno anterior. Los emprendimientos impugnados son 51, pero solo peritaron 5, y se denegó comparar los precios y tiempos de ejecución en Santa Cruz con los aplicados en otras jurisdicciones. Ahora, esta semana, difícil saber quién se habrá enterado,
porque el ninguneo mediático fue casi absoluto, al tribunal del juicio, se le ocurrió pedir todos los papeles del Ministerio de Planificación durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Esto es casi imposible de describir, pero cierto, en medio del juicio. En medio del juicio. Significa que el tribunal que lo sustancia, admite que juzga a Cristina y exfuncionarios por algo cuya prueba ni siquiera está ordenada. Muy probablemente esto nunca se vio. Y tal lo señalado por Peñafort, en esta nota que cité, ¿cómo haces para defenderte si no te dejan probar? La auditoría que hizo Javier Iguacel, cuando era director de Vialidad Nacional en 2016, determinó que no había sobreprecios en las obras, ni tampoco demoras imputables en su ejecución. La auditoría que encargó el macrismo dice eso. Pero aún así, acusan a Cristina de lucro indebido, cuando resulta que la propia investigación encargada, repito, por el macrismo, estipuló que no había ni sobreprecios ni tardanzas. Y a pesar de eso, han decidido impulsar este juicio con el testimonio armado para Leonardo Fariña, y como también apunta la obviedad resaltada por Graciana, si no hay derecho a defensa, no puede haber justicia. Mañana podría ser vos, porque te acusan de robarte algo en un súper y no te dejan probar que a esa hora de ese día estabas en otro lado. Muy bien, al gobierno le resta esta estratagema política de Cristina enjuiciada para reflotar fantasmas. ¿Hasta dónde llegan a esta altura de la crisis esas armas mediático-judiciales? ¿Y hasta dónde que el dólar no vuelva a escaparse para reconquistar globertos? ¿Cuál agenda esperanzadora podría ofertar la proposición cambiemita, la que fuera, que no consista en el antikirchnerismo? Salidos de las elecciones, que de todos modos primero deben ganarse en un país que jamás agota su imprevisibilidad, no hay manera alguna, o al menos es muy difícil, de pensar en otra cosa que un futuro, quieren llamarle módico. Poner en marcha la economía, proteger fuerte y urgente a los caídos del sistema, controlar el tipo de cambio y renegociar la deuda a cara de perro porque, como dijo Kirchner, los muertos no pagan. ¿Es eso o deprimirse porque hay que sacar el medidor de sapos? Cristina avisó que es lo primero, que este desastre no se arregla con restas.